Los Santos Inocentes, dirigida en 1984 por Mario Camus, adaptación de la famosa novela de Miguel Delibes, es un drama rural que pone de manifiesto el despiadado dominio de los que mandan sobre los que obedecen. Y el cortometraje La culpa del alpinista, de Daniel Sánchez Arévalo, es un viaje infantil que nos conduce hasta los límites del frío. Gracias por acompañarnos. Esto es Versión Española. Hola, buenas noches a todos otra vez. Bienvenidos a Versión Española en una nueva edición de nuestros clásicos modernos. Hoy vamos a poder revisar una obra maestra del cine español, Los Santos Inocentes. Os presento a los invitados de esta noche. Mario Camus, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido otra vez a Versión Española. Te tuvimos aquí con La playa de los galgos y pudimos revisar en profundidad tu brillante filmografía. Darte las gracias de parte del equipo entero porque sabemos tu rechazo a aparecer en los medios y es una deferencia hacia el programa que agradecemos de corazón. Ningún problema. Alfredo Landa, buenas noches. Buenas noches. Qué alegría tenerte entre nosotros. Sí. Con este personaje que es Paco el Bajo, que es un personaje mítico y maravilloso. Emblemático, para mí emblemático, sí. Lo sé, para ti y para el cine español. Entero, hombre, o sea que estamos son encantados. palabras mayores esas, pero me parece muy bien que lo digas. ¿Sí? Un protagonista maravilloso, como también era el de Paco Raval y el de Juan Diego, que está aquí a mi izquierda. Juan Diego, buenas noches también. Muy buenas noches. Bienvenido, que estamos especialmente contentos de poder revisar esta película tan estupenda de nuestro cine y de teneros a los tres aquí. No es fácil para mí revisar trayectorias tan brillantes y tan fundamentales del cine español, del audiovisual español, como me pasa esta noche con vosotros tres, pero bueno, vamos a intentarlo. Si hablamos de Mario Camus, pues diremos que su carrera comienza a principios de los años 60. En su día ya hicimos un exhaustivo repaso a su brillante filmografía y simplemente voy a recordar algunos de sus grandes títulos, como Llum Sánchez, Los días del pasado, La colmena, que como recordaréis fue Oso de Oro en el Festival de Berlín, o ya en los años 90, Después del sueño, Sombras en una batalla, El color de las nubes. Entre sus múltiples colaboraciones en guiones para películas de otros directores, pues podemos destacar una de las últimas, que ha sido Roma, para su amigo Adolfo Aristarain. Y en televisión también recordaréis que es el responsable de series tan queridas por todos los españoles como fueron Fortunata y Jacinta o La forja de un rebelde. Sabemos que sigues tan incombustible como siempre y que tienes algún proyecto entre manos que me gustaría preguntarte qué andas haciendo, si te apetece contarlo. Sí lo tengo, sí. Me está costando mucho ponerlo en pie y espero que este año que viene ya por fin lo haga así. Llevo 4 años sin trabajar y estoy bastante impaciente. Y esta es una historia que es de mi tierra, del norte, allá donde vivo, ahí transcurre toda la acción. Y estaré encantado de hacerla, ¿no? Se llama El Prado de las Estrellas y espero dentro de poco estar aquí de nuevo con el Prado de las Estrellas dentro de un año. No lo sé, las cosas son difíciles para nosotros a determinadas edades, no lo sé, es decir, es complicado de montar, ¿no? Digamos que estamos en el sistema de protección más desprotegido que hay para personas como nosotros, ¿no? Pero bueno, yo no pierdo la esperanza de hacerla y la voy a intentar hacer. Será mi película número 29 Dios o 30. Mío. Pues estamos deseando volver a ver una película dirigida por ti, Mario. Gracias. Así que ojalá saques adelante el proyecto. Alfredo, hablar de tu filmografía, de tu vida, de tu carrera, es una cosa que voy a contar yo de Alfredo Landa, si es uno de los actores más queridos, más populares, imprescindibles del cine español. ¿Qué cuento Hombre, de ti? Voy a hacer un como... resumen pequeñito para poderlo ilustrar con imágenes maravillosas. Pues hazlo. Exactamente. Sí. Pues decir, por ejemplo, que empezaste ni más ni menos que con Atraco a las 3, que comenzaba un trabajo de actor a través del cual se ha ido siguiendo la evolución de unos 40 años de la sociedad española, que el principal sustrato de tu carrera es la comedia, abordada desde muy diferentes ángulos, pues desde una comedia esperpéntica y autoral como era El verdugo, o La niña de luto,
o al taquillazo más comercial como fue No desearás al vecino del quinto. Decir que entre finales de los 60 y principios de los 70 protagonizaste un sinfín de títulos que te convirtieron en un icono de la cultura popular, que a mediados de los 70 más o menos dejaste al país con la boca abierta haciendo personajes que se iban a la otra punta, como El Puente, El Crack, culminándolo con Los Santos Inocentes, que luego has estado mezclando comedia y drama en personajes tan aplaudidos como el que hacías en La Vaquilla, El Bosque Animado, Canción de Cuna, El Rey del Río, Tío Vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Que la vida te sigue mimando, igual que tú la mimas a ella, y que te pone guindas en la boca, como el precioso personaje que hiciste con La luz prodigiosa de Miguel Hermoso. Tú has dicho de esa película que hubo un antes y un después para Alfredo Landa. Y me gustaría preguntarte, con semejante carrera a tus espaldas, ¿qué echas de menos que no hayas hecho todavía? Yo echar de menos no he hecho nada. Echaba de menos el estar aquí por verte, nada más. No, en serio, no, de verdad. Todo llega. No, no he hecho de menos nada porque sería... no sería agradecido con lo que me ha dado la vida en general y particularmente en la vida cinematográfica, la vida profesional. Me lo ha dado todo. O sea que no he hecho de menos nada. Bueno, está muy bien eso, porque eso se roza la felicidad. Entonces... Bueno, dicen que cuando alguien dice que es feliz, que es tonto. Pues yo algo tonto debo ser, porque la verdad es que soy feliz, sí, sí, sí. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Qué gusto me da. Yo no tengo la culpa, ¿eh? Juan, contigo me pasa 3/4 de lo mismo, es muy complicado resumir nada, pero bueno, decir también que eres uno de los grandísimos actores españoles con una trayectoria en teatro, televisión y cine, que tu popularidad comenzaba a raíz de aquellos Estudios 1 que los españoles se acuerdan tanto y quieren tanto, que producía esta casa, Televisión Española, y que por supuesto se reafirmaba constantemente con interpretaciones tan estupendas en la pantalla grande como El señorito Iván de Los Santos Inocentes, en La corte del faraón, Dragón Rapid, con tu memorable interpretación del general Franco, El viaje a ninguna parte, La noche oscura, con ese personaje que te gustó tanto interpretar, San Juan de la Cruz. De entre tus últimos trabajos numerosísimos, nos gustaría destacar ese inmenso Padre Coraje, de la mano de Benito Zambrano en esa miniserie para televisión, El implacable jefe de la empresa de Smoking Room, una película que pudimos revisar también en versión española, y uno de los protagonistas de ese tremendo crimen de Puerto Urraco que Carlos Saura ha llevado al cine con El séptimo día. Te quedan un montón de películas por estrenar, un montón. Bueno, pues vamos a hablar, por ejemplo, de la segunda película dirigida por Antonio Banderas, El camino de los ingleses, en la que has participado. Adelántanos algo. Oye, qué maravilla, qué bien lo hace, cómo lo cuenta todo y además apenas mira, ¿no? Es ¿A dónde, a folio? No, nada, bueno, si quería decirte esto porque te veo cuando te veo el programa, digo, pero a la Cayetana, independientemente de cuando interpreta, ¿no? Se pone aquí y hace una perfecta interpretación de la presentadora. Bueno, muchas gracias. Es verdad, muchas gracias. Pues sí, estoy haciendo una película Encantado de la vida con un viejo amigo, con Antonio Banderas. Habíamos trabajado en dos películas, creo, hace muchísimo tiempo. Teníamos una manera de entendernos como actores y de pronto ha decidido dirigir una hermosa película de una novela hermosa que se llama El camino de los ingleses, de Martínez Soler, y bueno, entonces nos ha cogido a Victoria Abril y a mí como personajes así en cierta manera con cierta responsabilidad, porque los demás son chavales jóvenes impresionantes. Hay una caterva ahí de tíos jóvenes maravillosos de 14 a 30 años que son, y chicas, ¿no? Está viniendo una hornada de gente perfecta. Bueno, y estoy, pues, de verdad, muy ilusionado porque Antonio, lo primero que hace es insuflarte muchísima pasión. Mucha pasión, mucha verdad, mucho. Y entonces esto a los actores, como bien sabe Mario, nos da muchísima seguridad. Eso de que lo vas a hacer muy bien, lo estás haciendo muy bien, ya verás tú cómo va esto. Y entonces nos hace crecer, ¿no? Después viene el montaje y te corta. Pero mientras tanto... Pero sí, verdad. Pero sí es importante, ¿verdad? Esto que de alguna manera, esto que hacen los directores, ponerte en suerte. Y Antonio eso lo tiene muy claro. Por otro lado, comprobar que no se ha ido de aquí. Antonio, no, nunca se fue en Hollywood, y esto es una alegría para los actores y directores, la gente nuestra, que es todo tan volátil y tan efímero, pensar que la realidad la hace fantástica. Que estoy rodando en Málaga, que he venido para robar este programa, que me voy y ya está. Pues ojalá le salga estupendamente a Antonio, porque es un tío estupendo
y de verdad, de corazón, que le salga muy bien su Yo creo segunda que vamos aventura a como tener aquí una director. película, lo que he visto, que son 3 semanas de rodaje, vamos a tener una película muy interesante. Qué bien, me alegro de verdad. Pues antes de comenzar a hablar en profundidad con nuestros invitados sobre Los Santos Inocentes, me gustaría que vierais un reportaje sobre esta película, una de las más populares y más valoradas del cine español contemporáneo. Pocas veces la etiqueta de clásico moderno es tan apropiada como en el caso de Los Santos Inocentes, basada en una novela escrita por un clásico de la literatura española contemporánea, dirigida por un cineasta que representa al mejor estilo clásico del cine español y convertida en todo un hito de nuestro cine por mantener intacta su fuerza para conmocionar al espectador. Estelito me ha despedido. ¿Qué te ha despedido? ¿Y cuál es la razón, si puede saberse? Dice que ya estoy viejo. Los Santos Inocentes es una de esas escasas películas que consiguió llevar al cine tanto a los que suelen ir como a los que no van nunca. Por eso algunas de sus imágenes lograron pasar al imaginario colectivo de nuestro país. La Milana se me ha escapado. Déjala volar. Yo no quiero que la Milana me se vaya. ¡Milana bonita! Huellas de una película que fue más que un éxito de crítica y público porque logró calar hondo en la sociedad española. ¿Qué es eso? La niña chica, ¿eh? La adaptación de la novela de Delibes habló de una España que todavía quema en nuestra memoria, de un país rural que aún está en la trastienda de la mayoría de nuestras familias, de costumbres que robaban la dignidad de quienes las padecían. ¿Cómo está la familia, Facundo? Con salud, señora. Gracias a Dios. ¿Ha aumentado? Este año Dios no lo quiso, señora. Seguimos con los 8. Pues que sean 9, Facundo. Que sean 9. Dios lo querrá. Los Santos Inocentes reinventó el drama rural español, confirmó el nuevo rumbo de la trayectoria de Alfredo Landa, brindó a Paco Raval la oportunidad de reinventarse a sí mismo de manera magistral. Juan Diego, Terele Pávez, Agustín González, Ágata Lis. Todos ellos y más encarnaron personajes por los que se les recuerda, recortados en la fotografía dura y terrenal de Hans Burman, rodeados de la dirección artística de Rafael Palmero, vestidos con absoluto verismo por el gran León Revuelta. El Azarías no es malo, señora. Solo una vieja inocente. Profesionales del cine español, cómplices del director Mario Camus, conjurados para hacer una historia de amos y siervos en el corazón de un país harto de sufrir ese reparto de papeles a lo largo de su historia. En mayo de 1984, el Festival de Cannes dio a Paco Raval y Alfredo Landa el premio a la mejor interpretación. El público, por su parte, ha dado a toda la película el premio de recordarla siempre. Milana bonita. Milana bonita. Los Santos Inocentes. Mario, ha quedado claro, como acabamos de ver en este reportaje, que vamos a presenciar una película que se ajusta, pues, como ninguna, a esa etiqueta de clásico moderno de nuestro cine. Tú eres uno de los grandes adaptadores de nuestro cine, experto en adaptar a un montón de autores muy diferentes. ¿Cuáles son las cualidades cinematográficas que viste en Los Santos Inocentes, que pasa además por ser una de las mejores novelas de Miguel Delibes? Pues yo mismo me lo pregunto eso. Es decir, en esta historia y en todas las que he hecho, ¿no? Es decir, algunas con más fortuna que otras y con una intuición más aproximada al hecho de que te saliera bien que en otros casos, ¿no? Es decir, para hablar de Los Santos Inocentes hay que hablar en principio de la historia, ¿no? De la novela de Delibes. Esta novela hizo su aparición en el mercado allá por el 81, yo creo que fue en el 81. Y yo la leí inmediatamente. Y yo vi la película entera, es decir, me sobraron 3 años porque la vi exactamente, con los mismos personajes, con la misma historia. Y la vi clarísimo. Entonces tú dices, ¿hay alguna regla para eso? ¿Hay alguna especie de reserva particular que tiene cada uno? O de qué sé yo, o de racionalidad. No la hay, no lo sé. Yo leí aquella novela muy impresionado, es decir, es una novela poemática, terrible, fantástica, ¿no? Y desde el primer día yo dije, yo quiero hacer esta historia, ¿no? Con cierto temor de que alguien al mismo tiempo
hubiera tenido la misma idea, ¿no? Y entonces empecé a indagar, a preguntar, no parecía, no choqué con nadie en esta historia, es decir, digamos que fui el primero que se acercó a Delibes con esta pretensión, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya todo queda a lo lejos, como una historia, ¿no? Pero recuerdo que en aquel tiempo yo estaba dedicado yo creo que estaba a punto de ir a Berlín con La Colmena, o se había estrenado La Colmena. Venía de haber hecho Fortunata y La Colmena, es decir, yo venía de una racha buena. De trabajo y muy contento con lo que había hecho. Y además me estaba dando satisfacciones. Volviendo en avión de Berlín, volviendo en avión porque a partir de ahí yo no volví a montar en avión en mi vida. O sea, que te acuerdas perfectamente. Pero sí me acuerdo. Le dije a Paco que se leyera la historia, le hablé de la historia, de los personajes, etc. Y efectivamente, como llevaba una buena racha, me llamaron para hacer películas, ¿no? Yo siempre iba por delante con Los Santos Inocentes, ¿no? Y así me encontré con Julián Mateos, que ha fallecido recientemente, es decir, que fue el gran impulsor de la historia, puesto que él me vino a ofrecer dirigir en teatro algún auto sacramental, una cosa de este tipo, que él tenía cierto interés. Y entonces yo, por toda respuesta, le di la novela y le dije, a mí lo que me gustaría es hacer una película y hacer esta historia, ¿no? Bueno, no sé si me estoy extendiendo demasiado. No, bueno, está muy bien. Él cogió la historia, la leyó, al día siguiente me dijo, sí, vamos a donde haga falta con esta historia y la vamos a sacar adelante. Y entonces fuimos a ver a Miguel, a Delibes, por ese temor de que hubiera cola para hacer esta historia, ¿no? Delibes se quedó muy asombrado de que hubiéramos elegido precisamente esa novela que él creía que era intraducible en el lenguaje, en la narración cinematográfica, ¿no? Pero vamos, eso duró segundos, ¿no? Enseguida dijo, sí, tienes toda la confianza en toda esta historia, pero esto yo pensaba que veníais por otra cosa. Bueno, y la historia continuó y con todo lo que ya sabemos, pero vamos, ese fue el arranque. Y no hay nada, que te pueda crear ni jurisprudencia, ni autoridad, ni reglas, ni nada. Es decir, todos estamos dentro de esa irracionalidad que es justamente decidir, y esto es así, porque no se sabe muy bien, porque es un enamoramiento, es un arrebato, es una pasión inmediata, ¿no? Pues bendita intuición que nos llevó a tener esta obra maestra entre las manos, ya para siempre. Al margen de premios, Alfredo, desde un punto de vista personal, si miras hacia atrás, ¿qué importancia crees que tuvo en tu carrera y en tu vida Paco el Bajo? Profesional, ¿te refieres? Y personal, porque los grandes aciertos capital. traspasan. No cabe la menor duda que ha tenido una importancia capital. Si no fuera nada más que por el hecho de haber ganado en Cannes, fíjate lo que hubiese supuesto. Pero además de todo eso, yo tenía la sensación cuando la estábamos rodando de que estábamos haciendo algo importante. Pocas veces se tiene, yo por lo menos, pocas veces se tiene la sensación de decir, esto sí que vale la pena, esto sí que... Y yo me acuerdo cuando volvía de Badajoz, el día 22 de diciembre de 1983, que fue el día que además España le ganó a Malta 12-1. No, es verdad, sí. No cambias, En el campo del Betis. En el campo del Betis. En el campo del Betis. En el campo del Betis, sí, señor. Bueno, pues yo volvía en el coche y iba diciendo, vienes de Badajoz, pero vienes de hacer algo gordo, que merece la pena, que merece la pena, que merece la pena. Sí, yo era consciente. Ha supuesto para mí... Bueno, cuando uno se dedica a esta profesión, además, lo que aspira es hacer algo importante. Y en ese momento, y ahora mismo también, yo sé que hice algo importante. Vamos a ver esta belleza de película junto a Alfredo Landa, Juan Diego y Paco Raval, la conmovedora presencia de Terele Pávez en ese inolvidable personaje que era la Régula. La acompañan Agustín González, Agatha Liz, Maribel Martín, Mari Carrillo, sobrevolando a todos ellos y acompañada por la estupenda banda sonora de Antón García Abril, Una Milana. Os dejo con ella y con esta belleza de película que espero que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos ahora.
Un estallido brutal de violencia como desenlace a otra violencia soterrada y continua, la que ejercen los amos sobre sus siervos durante toda la película. Aquí seguimos con algunos de los responsables de esta obra maestra del cine español. Mario Camus, buenas noches otra vez. Hola, buenas noches. Alfredo Landa, buenas noches otra vez. Buenas noches. Juan Diego. Bueno, pues ahora ya tenemos a los personajes, la historia, todo en el corazón, bien metido para hablar de ello en profundidad. Es bonita, ¿eh? Es preciosa. La podríamos revisar una y otra vez. Sí, sí. Que es preciosa. Dura. Yo hacía tiempo que no la veía y la vi hace una semana, una cosa así, para ponerme un poquito al tanto. Al día. Y han pasado ya la friolera de 22 años, pero sigue impactando, ¿eh? Claro que sigue impactando, sí. Por eso es un clásico moderno, porque no ha envejecido absolutamente nada. Azarías ahorca al señorito Iván en un árbol en medio del campo. Parece la imagen, la representación de una ley antigua y salvaje que se nos acaba imponiendo, ¿no? Casi siempre que se estrenaba la película en una ciudad, el público arrancaba un aplauso cuando moría este personaje. Sí, es cierto, sí. No ha fallado, yo, de todas las veces que la he visto, no ha fallado ni una vez en la que cuando Juan le ahorca... No, te ahorcan a ti, miento. El público no haya respondido con una ovación cerrada. Sí. En Cannes también ocurrió. Recuerdo, en Cannes, donde tuvisteis los premios, el Paquito, hay que recordarlo, también ocurrió. Yo creo que siempre me preguntan por qué se produce eso. Y bueno, pues yo creo que ahí es donde está, lo digo y lo he dicho en entrevistas, pero nunca delante de Mario, y ya no me voy a cortar, me da igual, no es peloteo. Es esa manera de llevar una historia, encontrar exactamente dónde se va a producir la catarsis y dónde concretamente van a ir esas relaciones de alguna manera, pasar de esa necesidad del uno al otro a como mantis religiosa, aquí se va a cambiar. Y yo creo que se crean unos espacios de encabalgamiento, de venganza en el espectador, pero por Dios, deja a este hombre bíblico, ya el propio Azarías lo tiene, ¿no? Deja ya a Iván el terrible de jugar con él, ¿no? Con este niño, en definitiva, porque es un niño, el personaje de Azarías, ¿no? Y hay un pulso de narrativa dramática hasta la muerte de Mía, hasta mi ahorcamiento, que yo creo que era casi infalible, ¿no? Ocurrió en el estreno, ocurrió en Cannes, ocurrió en todos los festivales que hemos ido, y sobre todo lo más curioso, en las normales sesiones donde la gente iba. O sea, es decir, no puedo más, ¿no? Yo creo que eso es un mérito de Mario. Es un mérito de Mario que quiero decírtelo, de la justicia. Mario, quiero decírtelo directamente. ¿No? Significa un alivio y una liberación. El imperio de la justicia. Ocurría en la novela. Yo siempre me remito a la novela. Ocurría en la novela. Estabas leyéndola y la novela acaba así, sí. Sí, llegaba ese momento y no, estaba situado más o menos. Bueno, a la hora de hablar de la novela y de la adaptación tenemos que meternos un poquito más en profundidades, ¿no? Sí. Pero en la novela, al lector, en este caso, lo sé por el momento en que yo la leí, sí había esta explosión, esta especie de liberación que uno tenía, de alivio, ¿no? Es decir, bien, todo esto ha llegado hasta aquí para que esto ocurra y para que se haga una especie de justicia natural, ¿no? Bueno, está claro. Porque de todas maneras, tal como estaba colocado, no recuerdo muy bien las modificaciones que hicimos en el guión Larreta, Mazzi y yo en el transcurso de la factura de la historia para llevarla al cine. Sí, recuerdo que hay una cosa bastante esencial para poder contarla. Una cosa que nos costó mucho trabajo dar con ello, mucho trabajo. Era que la historia no tenía, digamos, no podías hacer una copia exacta de cómo era la novela. Tenías que contarla desde otro ángulo, desde otra perspectiva, desde otro tiempo, ¿no? No acabábamos de dar con ello, Es decir, estuvimos estudiando la manera de ajustar la historia, ¿no? Es decir, en la historia ocurre en
en cada página ocurren 5 o 6 sucesos atomizados pequeños, ¿no? Entonces veíamos, hicimos un guión de esto, no nos gustó, hicimos otro. Yo en aquel tiempo me fui a rodar una película, a buscar exteriores de una película a la Patagonia. Es decir, estuve ahí por Trelew, por Gaima, por toda la Patagonia, intentando buscar exteriores para una película que me habían encargado. Bien, los guionistas Matke y Larreta trabajaban aquí. Cuando yo vine y vi la historia que habían hecho, que se ajustaba mucho a la novela, había algo que faltaba, no estábamos muy satisfechos. Entonces, en la conversación con ellos, me comentaron que habían estado con Miguel, que habían estado con Delibes en Valladolid, bueno, escuchándole. Y he aquí que, a través de una información que les dio Delibes muy simple, hicimos este arreglo del que me permito extenderme un poco para hablar, porque sin ese arreglo la película hubiera sido imposible. No arreglo, sino esa especie de pequeña modificación. Delibes les dijo, hablando de la génesis de la historia, como estaba haciéndola, yo conocí a Azarías, estaba en un manicomio. Azarías terminó en un manicomio. Esa era la clave. Es decir, la clave era contarla desde unos años, desde el presente. Llevarla a los años 60, me parece que eran 60 y tantos, y contarla desde el 70. Es decir, con los chicos ya mayores que lanzaban, digamos, sus recuerdos y van saliendo aquellos recuerdos a través de los chicos, a través del personaje que magistralmente hace Alfredo y a través de las vivencias de Azarías. Entonces llevamos la historia escrita así, se la llevamos a Miguel. Yo le aviso. Miguel leyó la historia y nos citó. En esa versión yo pensaba, me equivoqué, que habíamos usado en exceso las dos palabras Milana Bonita. La habíamos usado con mucha... lo habíamos metido por todas partes. De manera que yo, cuando íbamos a mandar esta historia a Miguel, taché varias, quité varias expresiones de estas que surgían en boca de todos los personajes en muchos momentos de la historia. Miguel fue lo único que dijo, quitar eso es un error, hay que meterlo y cuanto más se meta, mejor. Es decir, la expresión Milana Bonita, es decir, que después fue objeto de pintadas y de cosas. Pero esa historia de mi pudor, digamos, de no meterlo en exceso, y Delibes imponiendo su ley. Era justo el defecto que encontraba Delibes. La idea de que hagáis esto, de que adelantéis el tiempo y de que vayáis hacia atrás a contar la historia de los personajes, me parece un acierto, pero Milana Bonita tiene que estar más. Y lo volvimos a añadir. Desde luego, si a los espectadores les preguntas por algo que hayan retenido de la película, de la historia de esta película, aparece inmediatamente en la mente la frase, la expresión Milana Bonita y, por supuesto, detrás las interpretaciones. Antes de profundizar en las vuestras concretas, perdona, es que de repente tengo miedo de que se me olviden las cosas. El jurado, el presidente del jurado de Cannes en aquel año, era Dirk Bogarde, un gran personaje. Bueno, este no ha vacilado en cualquier entrevista que le hacían, incluso en aquel tiempo, de decir que la película que más le había impresionado era esta, etc. 3 años, 5 o 6 más tarde, yo fui a París a hacer una cosa y cenando en un restaurante estaba Dirk Bogarde solo, sentado en una mesa. Esto no os lo he contado a vosotros. No, si es que no cuentas nada, tú. Solo aquí, en este plató. Nada más. Ya sabéis dónde tenéis que ver a Mario, aquí. Pura satisfacción. Es decir, yo le vi a aquel hombre sentado allí, sabía que él era muy partidario de la película. Pero a ver, ¿qué te dijo? Habían pasado tiempo. Milana Bonita, me dijo. Yo llegué es que es maravilloso. Y le dije, perdón, tengo que agradecerle, digamos, tantas veces que usted se ha referido a mi trabajo, etcétera. Yo soy el que me tocó dirigir esta historia tal. Me miró y me dijo Milana Bonita.
Contadme una cosa, ya que hemos hablado de Milana Bonita y de Paco Raval, antes de olvidarnos de la interpretación de Paco y pasar a las vuestras, a hablar de ellas en profundidad. Se ha hablado mucho de la interpretación de Paco Raval, pero menos de la composición de esa interpretación o de cómo se llega a hacer ese personaje, de la relación con el entorno y de la relación con los propios animales, ¿no? Como fue la relación con esa propia Milana. ¿Cómo lo recordáis vosotros? A Paco, a Cerías. Sí, ¿cómo recordáis la composición de Paco Raval, ya que no está aquí él para contarlo, cómo trabajó él ese personaje y la relación con la Milana, que ahora nos contará Mario también? Bueno, yo le recuerdo de antes de rodar, porque además antes de ir, cuando ya supe que hacía yo la película, nosotros éramos amigos y entonces pues nos veíamos por la noche y tomábamos algún bebedizo, ¿no? Algún whisky y demás, y entonces ya Paco... me voy a ir, nene, me voy a ir, no quiero evitarle porque va a decir, lo haces muy mal. Y me voy a ir rápidamente porque yo tengo que estar allí, tengo que buscar la ropa allí, comprársela a alguien, seguro que allí hay gente. Ya lo habría hablado con el director artístico, con Mario, pero él se fue ya pensando en que él tenía que salir del paisaje de allí, con todo, ¿no? Más que estudiar en casa el guión y demás, etcétera, etcétera. Lo hizo. Y fue así. Lo primero que hizo fue, no era un actor que se incorporaba al paisaje, ¿no? Sino era un actor, era un personaje que ya nacía en el paisaje y en el entorno, y eso creo que fue esencial. Además, hablando de Paco y hablando de pequeñas historias ajenas al trabajo. Naturalmente, yo siempre pienso que la mejor manera de dirigir a los actores es eligiéndolos bien. Esto es la mejor manera. Una vez que está elegido y el papel le va, el actor tiene sus recursos, su oficio, su trabajo, su profesión, es la suya y él lo hace y en pequeñas cosas te puede pedir ayuda o te puede pedir tu consejo, pero normalmente los actores, y en este caso eran súper capaces de hacerlo, dado que estaban en papeles que ellos se encontraban bien para hacerlo. En el caso de Paco había una cosa divertida, no sé si fue uno de los primeros planos que rodamos, tenía que correr de una manera desconectada, absurda, es decir, de una manera, bueno, pues como corresponde a ese personaje, ¿no? Y lo hizo una vez, vamos a hacerlo de nuevo, puesto que yo creo que se puede mejorar. Y lo hizo otra vez. Y a la tercera dio con esto. Dije, esta vez has dado con ello, ya no hay que hablar más. Es decir, porque en definitiva, ¿para qué vas a hablar más? Es decir, ya está todo. El personaje lo tienes, la ropa la tienes porque la había buscado, el tipo lo das, es decir, ya no hablamos más. ¿Y cómo has hecho esta corrida? Dice, te invité a ti, me dice a mí, ¿no? Es decir, aquella corrida absurda que hizo, me había invitado a mí. Eran bromas de Paco. No, pero le refería al trote cochinero. Que sí, ese trote que hace. Una especie de trote cochinero. Decía que me había invitado. Mentira. Y Alfredo, ¿cómo recuerdas tú tu composición de personaje? Si era tirado, si era un ser humano tan maravilloso. Era amor puro. Sí, y es fácil. Para mí, para mí es fácil eso. Pero yo tengo una anécdota con Miguel Delibes, que me acuerdo que estábamos en Alburquerque, estábamos comiendo, habías cortado para comer. Y que es la pera, porque es la pera, había venido Delibes para vernos rodar. Y como no tenía ganas de darle palique, me dijo, oye, Alfredo, vete, mira, está comiendo en el restaurante de enfrente, vete y haz un poco el artículo. Yo estaba vestido ya de Paco el Bajo. Pero bueno, total que me convenció, naturalmente. Y fui. Y estaba comiendo él con sus dos hijas y al bajar yo me presenté y le dije, pues aquí está Paco el Bajo. Y me dijo, mire usted, yo por ejemplo el personaje de Azarías, yo lo he conocido aquí, porque lo conocía de un pueblo. Al señorito también he conocido, y dice, a Paco el Bajo no le conocí, pero es usted. Lo acabo de ver. Y dije, me cago en 10.
No había mejor Ya piropo he que te acertado, pudieran hacer. he claro. acertado, Claro. ya he ganado. Sí, sí, Claro, sí. claro. Esa fue la presentación que yo tuve con Miguel Delibes. Fenomenal, fenomenal. Y Paco el Bajo y su gente, vamos a ir un poco al contenido de la cosa. Paco el Bajo y su gente, la Régula, su familia, desde luego son víctimas, pero son víctimas solo de esa actitud caciquista y despótica que se practica constantemente, a la que tú has hecho antes referencia, o también son víctimas de una actitud tan servil de la cual no saben salir. No, pero sí es que la actitud de Paco el Bajo y de su familia no es servil, ¿no? ¿Tú crees que no? No, es amor. Nadie puede aguantar las cosas que aguanta Paco el Bajo y su familia si no es por amor. Porque yo estoy seguro que Paco el Bajo al señorito le quería con toda su alma, si lo dice. Pero solo yo estoy de acuerdo, hay una relación entre tú y entre Paco Bajo y el señorito, pero otra cosa es Régula, porque en nosotros hay un deseo común, ¿no? Algo en el que tú eres partícipe de cuando yo era pequeñito, además lo cuenta maravillosamente. Pero compartimos esa pasión por la caza. ¿eh? Sí. Pero, sin embargo, los niños, como bien vemos, y la propia Régula, la conciencia de tu padre y el señorito, es como... es distinto. Yo, al referirme a la familia, me refería un poquito a Régula, pero los niños ya son otra cosa. ¿no? Pero Régula está muy... Pero es un amor el de Paco el Bajo. Tiene un poco de razón Alfredo, la deficiencia está en el personaje del señorito Iván. Es decir, que Hombre, por supuesto. La diferencia está en que él le trata con una familiaridad que él piensa que es concederle, digamos, la orden de caballero mayor, ¿no? Es decir, cuando en definitiva es una aberración. Y que es curioso como en esa jerarquía el personaje de Agustín González, por ejemplo, que también es un siervo del señorito Iván, pero a su vez practica el mismo despotismo con quien tiene debajo. Con quien tiene debajo, exacto. Y es una cadena como incuestionable y terrible, ¿no? No quiero acaparar toda la... Pero se me ocurren las cosas y tengo Tú tanto miedo de que se me olviden. Más que preguntarme yo el por qué la gente aplaudía cuando le colgaban a... Lo que sí me pregunté muchas veces, es decir, que ¿por qué la película funcionó tan bien? Entonces, además de esa suerte que hablaba antes de la película, de encontrarnos un grupo de personas que estaban dispuestos a hacer el mejor trabajo de su vida, etcétera, etcétera, y hablaremos luego de Palmero, hablaremos de Hansi Burman, es decir, y de tanta gente que intervino y que hizo cosas decisivas. ¿Por qué funcionó tan bien? Es decir, también es una cuestión de suerte. Es decir, la España del 85, la España del 83, 84, cuando se estrenó. Es decir, una sociedad española que de repente daba un giro total, ¿no? Y reconocían algo que es tremendo, que es la verdad de estas historias, ¿no? Es decir, que es una verdad tremenda, ¿no? Es decir, esto hemos hecho, o esto se hace, o estas prácticas se tienen desarrollo en nuestro país. Y era una sociedad muy cambiante. Y eso es una cosa que me asombraba a mí, ¿no? Es decir, de pronto, yo recuerdo haber mezclado la película en Los tíos Exa con Eduardo Fernández, que era un hombre de sonido prodigioso. Hicimos la versión, hicimos la película, la mezclamos, y cuando estábamos viendo el interlock, es decir, estábamos 4 personas allí, el montador y yo, y hubo alguien que se metió en la sala donde estábamos viéndola, y cuando terminó de verse la película, se volvió a nosotros y dijo: ¿y esto lo pensáis estrenar? Como diciendo, esto es absolutamente inestrenable, esto no se puede poner, ¿no? Esto no se puede poner. Pero porque había muchos cambios con relación al cine que entonces se hacía o se había hecho y estas cosas. Yo me quedé muy, muy impresionado con aquella historia y digo, bueno, pues aquí estamos nosotros que decimos hemos hecho un buen trabajo, pero este señor dice que... Y me quedé un poco asustado de esto, pensando, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? La película estuvo un año entero en un cine, ¿no?
Vamos a decir, por ejemplo, que personajes como Azarías, Paco el Bajo, la Régula o el señorito Iván son solo algunos de esos grandes personajes que Miguel Delibes ha prestado a nuestro cine. La relación del escritor con las pantallas cinematográficas ha sido tan extensa y tan larga casi como su carrera literaria. Vamos a ver algunos de estos resultados. Miguel Delibes es el escritor más adaptado por el cine español contemporáneo. Nada menos que 10 de sus obras han servido de base para otras tantas películas. E igual que muchas de esas obras están ya en la historia de nuestra literatura, adaptaciones como Los Santos Inocentes son también títulos fundamentales de nuestro cine. Pero este encuentro feliz entre Delibes y el cine español no es una casualidad. El escritor que mejor ha sabido hablar del campo ha dado material privilegiado a un cine que precisamente ha tenido en el mundo rural una de sus venas más fértiles. Así es la vida. Unos viven para enterrar a los otros que se mueren. Lo malo será para el que se muera el último. El campo, según Delibes, no es ni un lugar idílico ni el último refugio de la España negra. Nosotros venimos con todas las de la ley. Esto es una excavación ordenada por Madrid. ¿Y quién es Madrid para dar órdenes en casa ajena? Lo de Madrid será para Madrid. Pues lo de Gamones es de Gamones. Porque el escritor no lo mira con ojos de ciudad, sino desde la profunda comprensión de un mundo con sus propias reglas, donde la inocencia y la brutalidad caminan por el mismo filo. Las ratas son mías. Las ratas son mías. Delibes ha aportado verdad a la visión de lo rural que suele dar nuestro cine, una verdad que desprende cercanía y melancolía por un mundo abandonado. ¿Sabes qué pasa? Pasa que hemos ido a redimir al Redentor. Eso. Está bueno eso. Hemos ido a redimir al Redentor. Pero Delibes es también el cronista de la burguesía y de su complejo destino durante el franquismo. Si hubiera aceptado un puesto que me ofrecían, la guerra me habría tocado en el lado republicano. Pero me cogió en Galicia. Por eso su obra es un diamante en bruto para un cine deseoso de indagar en una clase social que en aquellos años se llenó de secretos. Cuéntanos cosas de la guerra, papá. ¿Ves? Estos son otra cosa. ¿Y qué quieres que te cuente? Fue una causa santa. ¿O no? Tú sabrás. Esas cosas siempre suelen ser lo que nosotros queremos que sean. Represión, silencios, doble moral, marcas de relatos llenos de misterio y debilidades humanas que recorren el conflicto civil y la interminable posguerra. Ahí lo tenéis. Ya hizo algo por vuestra guerra. ¿Estáis satisfechos? Señas de identidad de una época recuperada con avidez por el cine de la transición, tanto para reconstruir la memoria reciente como para desnudar una vida marcada por la frustración. Si no se trata, es que yo no he vivido. No he vivido. Para mí. En definitiva, la obra de Miguel Delibes y el cine español comparten un sustrato común hecho de realismo, amor al paisaje y preocupación por el país. Lo que ya no es tan común es que al escritor le preocupen sobre todo los niños y los viejos. Las señoritas de la ciudad tienen la piel que parece de seda. Eso se llama cutis, tener cutis. En las capitales hay muchas mujeres que lo tienen, en los pueblos no, porque eso les quema el pellejo. Dos edades alejadas del centro de la vida y condenadas a ser testigos de la plenitud de los demás. Ambas han encontrado en Delibes una voz que les ha llevado al cine. Ah, las mujeres. Si yo le contara. Ah, pero usted... De joven. Desistí enseguida, sí. Y así nos muestran su punto de vista sobre las cosas, que examinan con una mirada limpia, la mirada de un hombre honesto frente a un paisaje que le importa. Pues acabamos de ver lo larga y lo fructífera que ha sido la relación del escritor Miguel Delibes con el cine español, con distintos directores, que ha habido
pues un resultado estupendo en las adaptaciones de sus novelas, unas mejores que otras, por supuesto. Antes nos habéis contado que el trato con Delibes ha sido siempre muy cordial, que estuvo cerca del proyecto, que incluso se acercó al rodaje, según la anécdota que contabas tú, que estuvo cerca de la adaptación constantemente. Y como nos estamos quedando sin tiempo, me gustaría hablar de cosas que no quiero que se queden en el tintero, como es el trabajo de la dirección artística, el trabajo de la dirección de fotografía. Siempre se habla, Alfredo, con los directores y con los directores de fotografía de ese trabajo. ¿Y por qué te diriges a mí? Me dirijo a ti. Incisivamente. Me dirijo a ti porque voy a intentar que me cuentes cuando tú ibas componiendo ese personaje, ¿no? Sí. Tan complejo y tan maravilloso que ha sido Paco el Bajo. ¿Cómo crees que os ha ayudado a esa composición el trabajo de Hans Burman? ¿Cómo ha sido el trabajo de dirección de fotografía que ha ayudado absolutamente a potenciar? Pero ¿tú te crees que yo cuando estoy delante de la cámara como tengo en cuenta si ha puesto el 5 bien o mal? No. Yo no tengo ni Cuando idea, has visto la ni me película, importa. cuando ves la película como espectador y ves que habéis hecho entre todos una película estupenda. Hombre, creo que Hans hizo una magnífica labor. Sí. Pero ya no puedo entrar en más tecnicismos. No, porque no entiendo. Ya, vale, porque Hans está más cerca de mí que de ellos, que seguramente. Sí, obviamente, pero estoy intentando que hable Alfredo si no también. Hablas tú solo. Y también déjanos que opinemos también. Pero si no quieres opinar, te estoy dando vela en el entierro sí opinar, y no quieres opinar. Lo que pasa es que no me dejáis. Mira, a ver. yo soy un actor, no sé si es bueno o malo, eminentemente intuitivo. Yo lo veo o no lo veo. A la hora de escoger una película, lo veo, la hago. No la veo, no la hago. O sea, y fíjate hasta qué punto me guió la intuición en este papel, que había supongo que lo habrá todavía, un distribuidor que se llama Tony Recoder, que fue a vernos a él. Era un abogado. Y yo tenía cierta amistad con él, porque había comido varias veces con él. Bueno, y llegó al rodaje y estuvo dando vueltas por allá, saludó a todo el mundo, y a mí no me dijo ni hola. Yo dije, uy, qué raro, ¿le habré hecho yo algo a este hombre? Y al final del rodaje del día, se acercó a mí y me dijo, oye, perdona, que no te había saludado, porque te había confundido con el secretario de verdad del Cortijo Alto, de Zajarrón Alto, que era el Cortijo del... Digo, ¿de verdad? Dice, no, y yo, se llamaba... Alejandro. El secretario se llamaba Pío Te decía sobre el reparto que hacía Mario, ¿no? No sé por qué, yo que el día que me llamaron yo tenía fiebre, tenía barba, el pelo rizado, y fui con 40 de fiebre a una reunión a Pedro Muguruza. Yo había leído la novela y dije, yo, el señorito Iván, que están locos estos, no sé qué. Y recuerdo que llegué sentado allí, estaba Julián, Maribel, Mario, no estabais vosotros. Y yo, pero yo esto no, yo no me veo. Y dice, bueno, pues lo hará, estábamos esperando a Terele, que no llegaba, y lo hago, y hacemos. Hablamos algunas cosas, viajamos de Madrid a allí, comimos un jamón mal cortado, y entonces yo ahí ya protesté y él se reía, ¿de qué te ríes? Y entonces, bueno, no, nada, viejo, tú verás, ¿sabes? Pues si te convidan y dicen que está mal cortado el jamón, pues no está mal para el personaje, pero bueno, y ahí hicimos. Pasa el tiempo, es una manera de dirigir como lo del puro, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Es decir, toma, ¿no? Mira, te quiero, confío en ti, hazlo. Mira, sí, ¿no? Sí. Y pasa el tiempo y se estrena la película y al año por ahí me encuentro con Mario, rara vez, por primera vez en mi vida, en Boccaccio. Al año y pico de rodar ya habíamos tomado unos gin tonics, tal, y entonces ya le pillé, digo, oye viejo, ¿me quieres contar por qué me llamáis para esta película? ¿Me llamas? Porque fíjate la de gente que había, pues no, para hacer yo chupados, amarillos. Pues me daba, a mí cuando me llama un director me da miedo preguntarle por qué me ha llamado. Claro, no vaya a ser. No vaya a ser, ¿no? Y dice, porque me he equivocado, pero bueno. Y entonces me dije, pues hablando de la suerte, de muchísimas cosas, ¿no? De la verdad revelada finalmente, que es lo que hay en esta película, ¿no? Pero esto, después te lo voy a explicar, viejo. Yo una vez estaba en casa viendo la televisión hace 20 y tantos años, gin tonic al canto, y dije, pues va bien ¿no? Y entonces tú estabas con un programa con Fernán Gómez, sí. Me hirieron en la guerra. De
Jaime Armiñán, y se llamaba Qué gran dolor ser pobre después de ser señor. Y digo, ¿qué borrachera esta? Porque yo no calaba, ¿no? Es imposible. Y entonces tú hacías un joven empresario, que Fernando iba a pedirte trabajo. Y entonces, a medida que tú ibas haciendo el trabajo con él y la entrevista, descubrías que era tu antiguo maestro que te machacaba en la vida. Y entonces fuiste lentamente vengándote de eso. Y uno dice, ¿cómo es posible que uno tenga la suerte de que este lo viese, se acordase, que viniese la película, que yo estuviese libre, que los productores y todo el mundo dijeran... Pues esa divina providencia de la que tú hablas, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pero sí conviene, perdona, sí conviene que hablemos. Se dice siempre de una manera bastante despótica también. Un film de fulano de tal, una película de fulano de tal. Bueno, está la historia del equipo. ¿no? Claro, a mí me parece fundamental hablar del trabajo de Rafael Palmero y de Hans Burman. Antes has preguntado a Alfredo sobre Hans y tal. Alfredo hacía su trabajo, es decir, no tiene tiempo de saber si esto o lo otro. En el caso de Burman, yo había trabajado mucho con Hans. Y es un operador muy natural, es decir, no usa artificio ni usa ninguna otra cosa más que la realidad que tiene delante y procura, digamos, tiene mucho talento, ¿no? Es decir, mucho talento. Y entonces, en el caso de esta película, es decir, además nos acompañó, digamos, el mundo ese de nieblas y de esto y tal. Pero él hizo un trabajo impecable. Incluso había momentos, es decir, yo lo he hecho solamente con Hansi en mi vida y he trabajado con muchos operadores, de salir a las 6 de la mañana, 2 horas antes del rodaje, a fotografiar los campos y a fotografiar las cosas que después están incluidas en la película. Es decir, yo con Hansi he trabajado 2 horas antes o 3 horas antes, tenía la máquina la tenía en la parte trasera del coche y hemos salido y cuando a Burman le dices, en ese tiempo, y me imagino que ahora mismo, le dices, yo necesito unos planos complementarios para pasar secuencias y cosas de estas, vamos a trabajar, y hemos salido a trabajar al campo y hemos estado muchas mañanas, hasta 2 horas antes de que empezara el rodaje, ¿no? O sea que, en ese sentido, Hansi Burman es un hombre con mucho talento. En el caso de Palmero, había Tú sabes que siempre hay en las películas en color, hay siempre un componente que es fundamental, que tiene que pervivir a lo largo de la película, que la gente puede darse cuenta o no darse cuenta, pero es igual, es decir, tú tienes que hacer tu trabajo bien. Entonces Palmero eligió un color que era el albero, un amarillo, tal, que es muy de la tierra aquella, ¿no? Y pintó fachadas absolutamente de ese color. Puso membrillos, que es en los sitios fundamentales. Es decir, hizo todo un trabajo de composición de color en una película tan agria y tan destemplada y tan dura como es esta. Hizo un trabajo absolutamente fantástico. Y por un lado había que definir un momento histórico un poquito indeterminado, que sí que era finales del franquismo, principios de la transición. Sí, pero él hizo... Y por otro el mundo rural, ¿no? Y en una estación puso el color que quería, y tenía toda una unidad tremenda. Después hay una cosita pequeña que quiero apuntar. Claro, esta película te empiezas a hablar y naturalmente te enrollas y es muy largo, ¿no? Porque pervive y porque sigue existiendo como si fuera un estreno. Es decir, la niña chica, no hemos hablado de la niña chica. La niña chica, no hemos hablado, te quería preguntar. Yo me volví loco, busqué, es decir, había cosas tremendas que me dijeron, tremendas que rechacé de pleno, porque para elegir, entonces existía todo aquel problema de la colza y de los afectados por el problema del aceite de colza, aquello que quedaba la gente bastante deteriorada y esas cosas. Alguien sugirió que buscáramos a alguien. Me pareció una aberración. No entra dentro de mí el hacer. Lo que hace falta es un actor que haga de loco, no coger un loco, ¿no? Es decir, entonces dimos muchas vueltas y no existía, preparábamos la película y la niña chica no aparecía por ningún lado, hasta que apareció la peluquera con su nieta. Apareció la peluquera con su nieta.
que era muy flaca, estaba creciendo, era muy flaca, tenía una cara muy especial y era una niña muy lista. Y entonces, antes de que saliera por la puerta, porque había hecho una visita rápida y no tenía nada que ver la nieta, iba con ella pues de visita. Y rápidamente salí corriendo. Dije, no, que venga Susana, me parece que se llamaba. Creo que sí. ¿Y quién adiestró a la Milana o a las Milanas? Y después está el problema de Aurelio. Aurelio Pérez es un naturalista fantástico, con un dominio sobre todo el mundo natural de pájaros y de animales y todas cosas absolutamente singular. Es decir, él era el que fue un hombre que acompañó a Félix Rodríguez de la Fuente en un montón de documentales y de cosas. Y Julián Mateos sugirió decir, vamos a buscar a este hombre. Y este hombre apareció. Apareció este hombre y había que, no era nada fácil, había que adiestrar a tres grajillas, se llamaban, grajas. Había que adiestrarlas desde el nacimiento, desde el huevo, ¿no? Sí, sí. Y le dimos de margen, me parece que fueron 3 meses o cosas así. Hizo su trabajo, cogió los huevos, salió las grajetas, las llevó al rodaje, había 3. Los pájaros sufren mucho con las corrientes de aire. En el hotel se le murió una porque dejaron la ventana abierta y se le murió. Y salió una Kika. Era la Kika era la que salió, la que hizo el trabajo. Ha sido un placer enorme teneros aquí. Sí. Igualmente. Yo creo que ha sido el coloquio más descontrolado de los 7 años que llevo en este programa, pero... Eso es lo que vale. Esto es lo que, el descontrol controlado. Controlado, exactamente. Pero aún así ha sido un placer absoluto escucharos, teneros aquí, revisar esta obra maestra, que nos expliquéis todas las anécdotas de este rodaje. Me encanta verte otra vez. Ay, Dios mío, si encima me voy a ruborizar después de lo mal que me lo he hecho pasar. Nos vamos con la foto del cartel, esa foto mítica, nos vamos con esa foto en la cabeza. La hizo Manolo Velasco. Que es una maravilla y que está tan presente como esa frase, como esa expresión de Milana Bonita, es esa foto de cartel tan elocuente. Muchas gracias. Muchas gracias a los 3. A vosotros nos despido, como siempre, ya sabéis que llega la hora del cortometraje en versión española.